Ok, entonces vamos a iniciar. Muy buenos días a todos. A nombre de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, me agrada mucho darles la bienvenida a esta presentación del Nodo Estado de México. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy, 12 de mayo del 2020, tenemos esta presentación oficial a través de esta red. Entonces, me gustaría darles la bienvenida a todos y ceder el uso de la voz a nuestro representante del Nodo Estado de México, que el día de hoy nos acompaña, Carlos Hernández Zarza. Él es coordinador del Nodo Estado de México. Él es periodista especializado en ciencia y medio ambiente, locutor de radio y miembro de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia desde el 2018. Entonces, te cedo el uso de la voz. Carlos, adelante. Muchas gracias, Ceci, vicepresidenta de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Saludo a Leida Rueda, quien es nuestra presidenta, y por supuesto a los nuevos integrantes del Nodo Estado de México, a Eric, a Gina. La verdad es que es pues un acto a la distancia, pero muy importante porque el día de hoy arrancan pues formalmente quizá estas actividades que podemos organizar en conjunto. Saludo también a algunos estudiantes. Es muy importante que estudiantes se conecten en estos momentos. He estado revisando al mismo Ricardo Joya, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, académico, por supuesto, en nuestra casa de estudios. Es muy importante que la comunidad académica se sume porque creo que en conjunto podemos realizar diversas acciones importantes para el periodismo y para la comunicación. Hoy, que es 12 de mayo, Día del Comunicólogo. Además, bueno, rápidamente me gustaría señalar algunas características del Nodo Estado de México. Somos una entidad muy grande, tenemos 125 municipios y es complicada la logística en el Estado de México. Generalmente los equipos se dividen entre Valle de Toluca, Valle de México, ¿no? O distintas, digamos, estrategias en materia de comunicación. Eh, Se dividen generalmente en estas regiones. Hay una región norte con determinadas características. Al sur del Estado de México tiene determinadas demandas también informativas. Y es muy importante convocar ahora a los estudiantes, alumnos, a que se sumen a esta red y nos ayuden, digamos, a cubrir las distintas realidades del Estado de México y llevar el mensaje y comenzar a cubrir, realizar coberturas desde el periodismo de ciencia. Como se ha señalado y lo he reiterado, ya Leida profundizará al respecto quizá más adelante, el periodismo de ciencia no trata de otra cosa sino más que hacer buen periodismo. Entonces, evidentemente, esto es una convocatoria para que se sumen más, participen. Somos un nodo muy compacto. Actualmente estamos compuestos por 4 o 5 personas, el nodo Estado de México, para la realidad tan compleja que hay en el Estado de México. Entonces, pues me gustaría sembrar esa semilla. Recién concluyó la convocatoria para incorporarse nuevos miembros a la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Es una convocatoria que se abre durante varios meses y que deben de reunir varios requisitos quienes estén interesados. Pero de ahí la importancia de un nodo como este. Somos la entidad más grande del Estado de México con más de 15 millones de personas, 17 millones de personas. En fin, hace falta que más periodistas de ciencia se incorporen al nodo Estado de México y por supuesto a la red mexicana. Me gustaría señalar 3 elementos fundamentales que considero pues nos ayudan al Estado de México, sobre todo con esta red mexicana de periodistas de ciencia. Creo que es oportuno que la red haya dedicado ahora acciones muy importantes para descentralizarse. Es una red que tiene 18 nodos, son 18 estados que tienen representación de periodistas de ciencia. Lo ideal es que llegue a 32, pero aquí en el Estado de México pues se han dedicado o le han apostado por descentralizarse, particularmente ahora bajo el liderazgo de Aleida Rueda es una de las primeras acciones que ha instrumentado el fortalecer estos nodos de la mano de Ceci Montero, vicepresidenta, y creo que es bien interesante porque el periodismo no solo se hace en la Ciudad de México, no solo se hace aquí en el centro del país, y hay, les insisto,
realidades muy interesantes que, por ejemplo, al norte, el periodismo de ciencia podría ayudar mucho a temas como la alimentación. Se habla que en el Estado de México sigue siendo pues uno de los territorios importantes para generar alimentos, para producir maíz y distintas semillas. Y sería muy interesante poder reportar eso. Al sur del Estado de México hay realidades complejas y complicadas que también requieren una mirada de periodistas de ciencia. Y bueno, qué decir del Valle de México y del Valle de Toluca. Me parece además que es atinado y pertinente que la red convoque a medios y periodistas a la práctica del periodismo de ciencia en medio de realidades como la que vivimos, realidades que nos sorprenden, crisis que se avecinan y que la ciudadanía, los ciudadanos requerimos entender qué va a ocurrir y qué es lo que está pasando, descifrar cómo funciona la ciencia y acercar la información a los tomadores de decisiones. Esta mañana hablaba respecto a una nota informativa relacionada cómo se están tomando las decisiones para definir quién está libre del COVID-19 y quién no. El periodismo de ciencia hace eso, acerca la información para tomadores de decisiones, la contrasta, la cuestiona y por supuesto permite al ciudadano y a los tomadores de decisiones conocer elementos para en momentos como este, pues elegir qué es lo más pertinente, ¿no? Y finalmente me gustaría destacar que es necesario que una red de este calado, de este tipo, ingrese al Estado de México. Es necesario para apoyarnos a los periodistas en la profesionalización. Es cierto y hay que decirlo, muchos de nosotros al estar día a día reporteando, perdemos de vista la profesionalización y lo importante que es esto, que nos acerquen con especialistas, que nos acerquen reflexiones, que nos ayuden a discutir qué ocurre con nuestra labor como periodistas. Es importante que sea gratuito, que nos permita colaborar, que nos permita tejer redes. Es algo que hace la red y creo que es necesario en estos momentos donde los modelos de los medios de comunicación están en crisis. Hoy hay modelos de medios tradicionales como los periódicos, como la radio, la televisión, y que ahora están compitiendo con el streaming o con podcast, con otras plataformas. La colaboración me parece que es un, un elemento que pudiese ayudarnos a competir o a hacerle llegar a la población mejor información. Entonces, creo que es necesario la red, me parece que es pertinente y que es oportuno que se extienda esta red en el interior del país. Y me gustaría darle, por supuesto, la palabra a Ginarelli Valencia, quien es una pues de las periodistas que recién se incorporó para que nos hable, por supuesto, de cuáles son las oportunidades que aprecia al momento. Eric Rosas también se acaba de incorporar, él como académico, pero particularmente como periodistas, ¿qué oportunidades advierten? Ceci, si gustas darle la palabra. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos a todos, ver rostros conocidos de maestros, alumnos, de reporteros que pues encontraron en el periodismo de ciencia esta curiosidad y pues hicieron espacio en su agenda para acompañarnos esta mañana. Qué gusto saludarles. Bueno, pues ya lo decía Carlos, tiene un mes apenas que me integré a esta red mexicana de periodistas de ciencia y pues yo vi grandes oportunidades. Ya había escuchado hablar de esta organización que tiene representación en diferentes partes del país. Carlos pues me había hablado muy de cerca, él pues también empezó a incorporar algunos contenidos a la agenda de Uniradio y con ello vi pues grandes oportunidades de desarrollarme como profesionista en el periodismo, pero también pues de crear redes. Ahora, pues sin duda este tema de la pandemia nos está poniendo a pruebas a todos los medios de comunicación, pero creo que pues debemos de verlo también como una gran oportunidad. Están viéndose las necesidades de contar con especialistas de ciencia y salud en diferentes espacios.
esta contingencia, pues se tuvo que cambiar repentinamente la dinámica laboral de cada uno de los medios de comunicación, temas a los que no se les daba importancia, que es la ciencia y la salud, de repente aparecieron y ocupan hoy el grueso de la agenda pública. Sin embargo, dentro de pues cada medio de comunicación no se cuenta con especialistas. Por ello, esto debe de verse como una gran oportunidad. Ahora los temas están en la agenda, ahora debemos de pues hacer énfasis en los propietarios de los grandes medios, de la necesidad que hay de apostarle a estos contenidos. Por supuesto que son rentables, por supuesto que hay mucho material que abordar, hay historias que contar a través del periodismo. Y por ello, pues en esta crisis debe verse como una oportunidad para justamente que los especialistas, los periodistas busquen especializarse. Esto permitirá tener un tratamiento más completo y responsable de la información, algo que es necesario y más en estos momentos que lo estamos viviendo, en frente de esta infodemia, la propagación de fake news y algunas otras cuestiones que ponen en riesgo nuestra propia salud. Esa especialización justamente se puede lograr a través de alianzas, por ejemplo, con la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, ya que uno de sus objetivos, como bien lo decía Carlos, es impulsar el periodismo de calidad que le permita a la población formar un criterio más amplio del acontecer actual, también pues tenga una alfabetización más allá de cuestiones de ciencia, tecnología y por supuesto y salud, y esto le va a permitir tomar mejores decisiones. Además, este panorama pues obliga a los periodistas a crear comunidad, a tejer redes, a fortalecer su actividad informativa, impulsar su profesionalización, por supuesto buscar mejores condiciones laborales y dignificar su profesión. Estos fueron los principales motivos que me pues orillaron a participar en esta convocatoria que lanzó la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Les comentaba, tiene apenas hace pues 4 semanas que se me notificó ya mi ingreso formal a esta red, y en este poco periodo pues ya incluso he tenido la oportunidad de colaborar ya en proyectos de alcance nacional. Como el de COVID Conciencia, ya más adelante seguramente pues la presidenta de la red, Aleida Rueda, les estará platicando en qué consiste, pero básicamente es una iniciativa para verificar la información relacionada a la pandemia. Pues mi incorporación pues fue para justamente colaborar en esta iniciativa a través de una nota en la que recibí el apoyo de grandes especialistas, de ya periodistas que tienen muchos años dedicándose a la verificación de información, y que para mí fue muy gratificante porque es otro terreno en el que no tenía ninguna experiencia, pero con el arropo de todos ellos, pues esta nota fue posible y pues creo que abonó mucho para reducir pues esta desinformación que hay sobre algunos temas. Pero sin duda esta agrupación pues se ha distinguido por ser solidaria e impulsar la actividad periodística. Por ello ofrece constantemente a todos los integrantes cursos, talleres, oportunidades laborales cuando se requiere. Pues esta red tiene alianzas con otras organizaciones de periodistas de ciencia de América Latina, y que pues cuando hay alguna oportunidad, algún proyecto, pues los integrantes tenemos la oportunidad de participar en estos proyectos. Fortalecer el periodismo y la cultura científica del país, pues sin duda debe ser una labor que convoque a toda la sociedad. En esta ocasión, pues estamos reunidos en este foro virtual, periodistas, estudiantes, académicos, pero toda la sociedad debe de reconocer la importancia que tiene pues la ciencia y la tecnología para mejorar el desarrollo de nuestro país. Sin duda, un saldo negativo será inherente a la pandemia, pero también podemos ver esta crisis como una gran oportunidad, principalmente de los medios locales, de crear alianzas, alimentar sus contenidos y fortalecerse en la región. Lo hemos visto, pues se avecina una crisis económica, esto tiene que revolucionar, pues también a los medios de comunicación se tienen que transformar, pues las estrategias de mercado, de contenidos, por supuesto, y pues considero que esto de la pandemia por COVID-19 tiene que verse como una gran oportunidad para los medios de comunicación. Pues el periodismo sin duda enfrenta nuevos desafíos frente a lo que estamos viviendo en estos momentos. Hace poquito
escuchaba una frase que decía, estamos construyendo el bote mientras lo remamos. Y así nos sentimos en la actividad periodística. Estamos tratando de adecuar rápidamente, porque pues esta es una gran prueba, adaptarnos rápidamente a las circunstancias para poder desarrollar de mejor manera nuestra actividad. Por ello, pues considero que más que nunca debemos asumir esta responsabilidad de informar de mejor manera, porque pues el periodismo de calidad y principalmente en el ámbito de la salud, sin duda puede salvar vidas. Pues los últimos años me he enfocado un poco más al periodismo de salud y falta mucho por hacer. Otros países como España, nos llevan una gran ventaja y por ello pues es importante que sumemos esfuerzos en este día, pues hablando de la representación del nodo en el Estado de México, pues dando a conocer a otros colegas que existen estos esfuerzos, que se pueden sumar y que también pueden profesionalizarse a través de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Gracias, Ginarelli. Me gustaría que podamos avanzar con la presentación de nuestra presidenta, no sin antes mencionar que posterior a la presentación que trae ella, vamos a ceder el espacio para preguntas y respuestas que pueden ir poniendo en el chat o bien alzando su manita para poder intervenir en viva voz. Yo creo que sería lo más recomendable escribirlas para poder ir avanzando. Me permito entonces, pues, presentar a Leida Rueda. Ella es la presidenta de nuestra red, la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Ella es periodista de ciencia, estudió periodismo y estudios latinoamericanos en la UNAM, hizo un máster en periodismo en la Universidad Española Rey Juan Carlos, un diplomado en periodismo para países en desarrollo en el Instituto Indo de Comunicación de Masas en Nueva Delhi. Y desde el 2012 coordina la unidad de comunicación del Instituto de Física de la UNAM. Entonces, sin más preámbulo, cedo el uso de la voz a nuestra presidenta. Adelante. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, muchísimas gracias a los representantes del Estado de México, de la Red Mexicana. Creo que es pues la prueba de que nada nos para, ¿no? De que aún virtualmente podemos hacer red, podemos hacer comunidad, podemos tener interacción con estudiantes, con profesores, con científicos y que juntos podamos empezar a armar cosas independientemente si forman parte o no de la red. Creo que, como lo mencionó Carlos, ahorita ya cerró la convocatoria, pero pues esta contingencia, esta coyuntura creo que nos pone en un lugar en donde realmente podemos construir cosas independientemente de si formas parte de una organización. Creo que lo que se necesita es buena información, buenos profesionales y responder demandas ciudadanas que no están necesariamente en los grandes medios, ¿no? Y además yo estoy más contenta porque yo soy del Estado de México, estoy saludándolos desde Texcoco, la República de Texcoco. Aquí nací en el DF, pero bueno, me crié toda mi vida, estaba acá en Texcoco. Entonces, pues yo soy un poco parte del nodo Estado de México, entonces cualquier arriba del Estado de México. Y bueno, yo les quiero platicar, voy a compartir mi pantalla, no sé si la podrán ver. Ahí vamos. ¿Sí se ve? Sí, ok, perfecto. Entonces, les voy a contar un poco de lo que es la red. La red, como ya les habían dicho, es una asociación civil que tiene como objetivo impulsar el periodismo de ciencia y nos importa mucho la calidad, la veracidad y el rigor periodísticos. Ya se ha comentado, justamente en estos momentos estamos atravesando por un momento en el que hay demasiada información, no necesariamente verídica, no necesariamente con la calidad que se requiere y no necesariamente con el rigor que se requiere. Y esto ahorita estamos viendo que puede poner
en riesgo a muchísima gente, ¿no? O sea, que la gente, por ejemplo, crea que un tratamiento que no es un tratamiento lo pueda curar de coronavirus, pues es realmente algo que lo puede poner en riesgo. O, por ejemplo, que piense que cierta especie murciélago fue el culpable y entonces el lance contra los murciélagos también pone en riesgo los hábitats. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que siendo periodistas, nuestra máxima responsabilidad es con el público y eso nos obliga a tener mucho rigor en lo que hacemos. Entonces, nos interesa mucho eso, darle énfasis a la calidad, al rigor y también propugnar por la libertad de prensa, ¿no? Y trabajar de la manera en que se pueda para que estos periodistas tengan mejores condiciones económicas y laborales. La asociación se fundó en enero del 2016 con estas 29 personas que ven ahí, todos estudiantes, periodistas, divulgadores, comunicadores, gente que trabaja en instituciones haciendo comunicación de la ciencia, con este objetivo, ¿no? Fortalecer el periodismo de ciencia del país. Esta es nuestra última foto más reciente donde estamos todos en el foro, justamente en el foro que estamos celebrando ahorita de manera virtual, pues ese fue nuestro último foro presencial, ya con más de 100 miembros y yo diría después de una jornada bastante exitosa de 2 días de talleres y de reflexiones en torno al periodismo de ciencia. Actualmente somos 143 miembros, ya con los últimos, la última camada, digamos. Somos 71 miembros regulares, que significa son regulares porque ejercen el periodismo en de algún tipo, ya sea como reporteros en medios, como colaboradores freelance, como reporteros en columnas de opinión, etcétera, ¿no? 41 estudiantes, tenemos un gran número de estudiantes de carreras de comunicación y de ciencias. Hay biólogos, tenemos físicos, tenemos gente incluso que ya está en posgrado, en maestría y doctorado en temas de estudios sociales de la ciencia, etcétera. Tenemos 26 allegados, que son personas que no necesariamente hacen periodismo, pero que les atrae y que además están dispuestos a colaborar desde su trinchera para construir y para generar alianzas y para fortalecer el periodismo de ciencia. Eric, por ejemplo, es justo uno de nuestros allegados y bueno, la idea es que no sea una asociación exclusiva de periodistas, sino que desde todas las trincheras, desde todas las profesiones, desde todos los centros o lugares de trabajo, quien tenga interés en fortalecer el periodismo se una a colaborar. Y finalmente 5 correspondientes que son miembros que están en otros países y que también pueden tejer algún tipo de colaboración con la red que beneficie a México, pero también a sus países, sobre todo países que no tienen asociaciones de periodistas de ciencia aún. Entonces, me centraría solamente en 3 desafíos, en cuál es el desafío y qué estamos haciendo como red. Uno de los principales desafíos es que los periodistas de ciencia en México deben formarse solitos, ¿no? No hay muchos cursos en universidades. Ustedes, no sé, los más jóvenes ahorita que están en la universidad, no sé si alguien les ha hablado o tienen alguna optativa, alguna asignatura de periodismo de ciencia. Yo diría que son muy pocas. Incluso en la UNAM, donde yo estudié, fue una optativa solamente, no había mayor forma de entrenarte para convertirte en periodista de ciencia. Entonces, lo que hacemos, cómo respondemos desde la red es ofrecer entrenamiento. Eso significa talleres, cursos, clases virtuales en temas de ciencia, pero también en herramientas de periodismo de ciencia que les permitan a los más jóvenes sobre todo, e incluso a las personas que ya están en medios, pero que nunca habían cubierto temas de ciencia y de salud, entrarle, ¿no? Conocer las fuentes, conocer cómo se puede leer un paper, conocer cómo se hace un análisis estadístico, cómo se interpreta la información estadística, cómo se puede comunicar información de medio ambiente, de salud, etcétera, ¿no? La cosa es ayudarles a adquirir herramientas que luego les permitan hacer una cobertura más especializada.
¿Y por qué? Porque nos interesan mucho las nuevas generaciones de periodistas, de carreras sobre todo de ciencias sociales, comunicación y periodismo, pero también aquellos de ciencia. Yo he conocido muchos jóvenes, muchos de los jóvenes que están en la red dicen, estudié ciencia, pero no me quiero dedicar a la investigación, no quiero dedicarme a algo que tenga que ver exclusivamente con el desarrollo, la generación de conocimiento. Yo quiero divulgarla, yo quiero comunicarla y además hacerlo desde el periodismo, ¿no? Entonces, nos interesa mucho que esas personas tengan oportunidades, tengan una puerta abierta en donde puedan conocer a gente que ya se dedican a eso y que puedan adquirir las herramientas para hacer este trabajo. Entonces, estos son algunos nada más de los talleres que hemos hecho. Le pusimos Pitching Gringos porque queríamos que uno de nuestros miembros, que es nuestro gringo, se llama Eric Vance, que ya está viviendo en Estados Unidos, pero vivió en México, que nos ayudara a ver cómo podemos proponerles historias a medios internacionales, ¿no? Que de pronto podemos quedarnos limitados pensando que solamente los medios en México nos van a aceptar historias, y a veces ni eso, ¿no? Y que puede haber un montón de medios en el extranjero. De hecho, eso nos decía, hay muchísimos medios en el extranjero a los que les importa México. ¿Por qué? Porque está al lado de Estados Unidos y por la cantidad inmensa de mexicanos que hay en Estados Unidos. Entonces queríamos que él nos dijera qué tipo de historias podemos proponer. Ese taller está en el canal de YouTube, está grabado y está ahí por si les interesa. Bueno, no me voy a clavar en todos los demás, es simplemente que sepan la diversidad de temas que estamos proponiendo. La mayoría ocurren como parte del foro, ¿no? Entonces, ahorita justamente estamos teniendo estos últimos de el taller de riesgo epidemiológico. Se va a dar el próximo jueves a las 11:30 por Zoom, gratuitamente. Es 80 minutos nada más, no se alcanza para mucho, pero por lo menos que tengamos una probadita de lo que significa evaluar el riesgo epidemiológico. El periodismo de soluciones lo tuvimos la semana pasada, está también en nuestro canal de YouTube, y la interpretación de gráficas e información estadística también lo tuvimos la semana pasada. Yo los invito a que lo que esté en nuestro canal de YouTube lo conozcan, ¿no? E incluso si les interesa proponer algún taller, pues podríamos ver la posibilidad de hacerlo, grabarlo, ponerlo en YouTube y pues empezar a tejer este tipo de colaboraciones. Otro desafío es que buena parte de las actividades de la profesionalización, reflexión, oportunidades ocurrían en la Ciudad de México, ¿no? Estábamos muy centralizados. Creo que esto no es un defecto de nuestra red, es un defecto de todas las asociaciones en las que yo he visto, ¿no? En la región. De manera natural tendemos a organizar todo ahí, de pensar que los problemas son solamente los de ahí, ¿no? Y la verdad es que no queríamos eso, queríamos realmente valorar la riqueza en cuanto a las capacidades, los talentos, las habilidades y también las problemáticas que pueda haber en cada lugar, y cómo el periodismo de ciencia, salud y medio ambiente puede responder a esas necesidades. Entonces nos dividimos en nodos para aprovechar estos talentos y habilidades y para responder y aprender de las necesidades locales. Entonces, como ustedes ya vieron, estamos justo en el nodo Estado de México. La idea es fortalecer el periodismo de ciencia en estos temas, bueno, ciencia, salud y medio ambiente, y empezar a contar historias de relevancia local, sí, pero que también tengan una trascendencia a nivel nacional y global. Entonces, ya les contó Carlos que somos 18, ¿no? En estos estados tenemos representación. Estado de México, aún con sus pocos miembros, es uno de los más numerosos, entonces creo que tiene mayor potencial y además organizados, que eso está muy, muy bien. Y finalmente el último desafío es que aunque haya periodistas de ciencia, la mayoría de ellos y ellas no necesariamente están contratados por grandes medios, no necesariamente están valorados y no necesariamente están bien remunerados. Entonces, ¿cómo respondemos desde la red? Primero, yo diría que esta es una primera etapa de visibilización, ¿no? Mostrar a medios y a la ciudadanía por qué importan los periodistas de ciencia y cuál es la diferencia que hacen, ¿no? Ahorita en la epidemia es muy, muy claro cómo si un medio tiene un periodista de ciencia o un periodista especializado, te ofrece historias, te ofrece reportajes a profundidad, con la complejidad que se requiere, ¿no? No es solamente decir tantos número de personas están infectadas o tanto número de personas murieron, ¿no? Es
cómo es la complejidad de la epidemia y cómo desde la complejidad de la ciencia, que también es muy compleja, tiene limitantes, tiene mucha incertidumbre, se están haciendo cosas para poder acercar a dar algunas respuestas. Entonces, nos interesa mucho que la red se vea, quizás por eso estamos haciendo todas estas actividades, para que la gente no solamente conozca o sepa que hay una red, sino que esta red, y a través de sus medios y a través del trabajo de sus medios, podemos realmente decirle a la gente: esta es la información que te mereces, esta es la información que durante muchos años los medios tradicionales, los medios más grandes, los medios privados y algunos públicos no te han dado, ¿no? Esta es la información que mereces, es la información que te puede responder dudas, incertidumbres sobre la epidemia, y esta es una asociación que los tiene, ¿no? Entonces necesitamos hacer ese match para que los medios también se sientan responsables de de darle la información lo más confiable y rigurosa para a la ciudadanía. Entonces, ¿para qué? Porque nos interesan, como ya dije, las nuevas generaciones de periodistas, incluso los periodistas que ya están activos en medios de comunicación, pero que además encuentran en el periodismo de ciencia una oportunidad, fuentes de empleo, fuentes de recursos para ellos, para mejorar sus condiciones claramente, pero también para responder a la responsabilidad de qué le estamos dando a la gente, ¿no? Entonces, en los últimos meses, y quizás un poco empujados por esta pandemia, hemos empezado a hacer muchas cosas. Este proyecto que ya les contaba Ginarelli es COVID Conciencia. Es una serie de verificaciones de noticias que creamos que o son confusas, son incompletas, no están del todo claras o francamente son falsas. Entonces hacemos noticias en las que justamente reporteros como Ginarelli trabajan en verificar, en saber exactamente de dónde surgió esa información, si es un rumor, si tiene parte de verdad, pero se ha ido modificando a partir de otras fuentes. Y entonces hacemos texto gráfico, como el que ven ahí, y cápsulas de radio, ¿no? Entonces la idea es que podamos compartir con todos los medios de comunicación que les interesen este tipo de contenidos, que los publiquen de forma gratuita, de forma libre, siempre respetando, por supuesto, el crédito de nuestros periodistas y de la colaboración, pero digamos que este trabajo que es de la red se extienda y empecemos a generar este tipo de alianzas con medios de comunicación. Lo que están viendo en medio es el cartel del Foro Hispanoamericano. Ya les decía que estamos justamente en estos días en este foro. Era inicialmente de 2 días, pero hubo tanto interés, hubo tanta participación, hubo tantas propuestas que se alargó, y entonces lo tendremos mañana, pasado, y todavía el viernes tendremos una sesión de tragos y periodismo. Están invitadísimos, todo esto es gratuito y es gracias a la colaboración de todas las asociaciones de periodistas de ciencia y de comunicadores de ciencia de la región de América Latina y de España. Y finalmente, aquí están viendo nuestra página web, es la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, en WordPress, redmpc.wordpress. Ahí estamos generando un blog, y entonces el blog nos está sirviendo también para mostrar herramientas, tips, sugerencias, recomendaciones, todas las cosas que podrían ayudarle a un periodista en formación o un periodista ya egresado y en activo, o comunicadores en general que les interese el periodismo de ciencia, para pues mejorar la cobertura. Ahí también ponemos todos nuestros eventos de manera que más gente se entere, ¿no? Acabamos de empezar nuestro podcast, gracias a Carlos. Empezamos una colaboración en Radio UNAM con La Ciencia que Somos, y entonces nos pareció que lo más lógico era empezar también nosotros a tener nuestro canal, nuestros contenidos. Entonces esto es un esfuerzo de red, otra vez. Van a estar participando diversos distintos periodistas, distintos colegas, hablando del trabajo de otros colegas, ¿no? O sea, me parece que estar en red nos permite eso, no fijarnos, no mirarnos el ombligo, sino
reconocer y valorar el trabajo de otros, ¿no? Porque al hacerlo creo que nos reconocemos todos y nos beneficiamos todos. Y aquí nada más les quería mostrar el mapita de nuestros miembros aliados, ya el Noticiero Científico Cultural Iberoamericano, Ciencia Puerto Rico, Radio UNAM, todos estos medios ya se aliaron, entonces están compartiendo los contenidos. Creo que es una buena forma de generar este impulso, esta promoción y difusión de contenidos verificados, ¿no? Para que llegue a más personas. Entonces, pues eso es básicamente lo que yo... voy a cerrar con esto. ¿Por qué formar parte de la red? Creo que somos una organización viva que estimula el diálogo, la colaboración, ¿no? La solidaridad. Creo que tenemos, al tener representación en la mayor parte del país, tenemos la posibilidad de generar alianzas, de generar charlas, generar cualquier tipo de actividad que impulse en función de las necesidades que ustedes identifiquen, ¿no? Qué cosas se necesitan en el Estado, y entonces desde la red empezar a formular actividades y estrategias para un objetivo, ¿no? Que sería claramente el fortalecer el periodismo y fortalecer la calidad de información que reciben las audiencias. Somos representantes de México ante el mundo, porque existe la Federación Mundial de Periodistas de Ciencia, que incluye a más de 70 asociaciones de periodistas de ciencia en todo el mundo. Nosotros somos la única registrada de México, entonces cualquier cosa que tenga que ver con periodismo de ciencia y que requiera, digamos, la presencia mexicana, pues somos la red quienes estamos ahí. Estamos comprometidos mucho con la formación de estudiantes, ¿no? Con el impulso a estudiantes. Creemos que buena parte de los esfuerzos para fortalecer el periodismo de ciencia que hagamos ahora no nos van a beneficiar necesariamente a nosotros, pero sí puede ser que siembre, ¿no? Que ponga un terreno mucho más durito y mucho más de calidad para los que vienen. Entonces nos interesa mucho que esos que vienen estén muy bien formados. Y finalmente, nos debemos a la gente, ¿no? Creo que eso es lo que nunca se nos tiene que olvidar, que si estamos aquí, si estamos reunidos, si hacemos redes, si hacemos colaboración, si trabajamos todo el tiempo por fortalecer el periodismo, se van a cansar de mí diciendo fortalecer el periodismo de ciencia, pero sí lo digo con tanto ahínco, es porque en realidad lo que nos interesa es ofrecer la mejor información a nuestros públicos. Creo que no hemos sido capaces todavía de llegarles de una manera contundente, y creo que solamente a partir de la colaboración lo podemos hacer. Y termino nada más con las redes. Si alguien no la sigue, o pues, se los recomiendo, es en Facebook, en Twitter, tenemos Instagram también, ya tenemos Instagram, el WordPress que les decía, y 2 correos, ¿no? Tanto el general, Red MPC, como el de membresías. Carlos lo dijo, pero también Carlos es el encargado de la comisión de membresías, entonces cualquier duda, si es que se va acercando la convocatoria y tienen preguntas, bueno, también a través de Carlos o a través de este correo, ¿no? Y listo, pues esa es nuestra foto de desmadre de la última sesión. Ahí está un videíto que si da tiempo se los enseño, pero si no, de todas formas está en nuestra página web para que vean todo lo que les conté de manera más bonita, ¿no? Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Aleida. Vamos a ceder entonces el espacio para preguntas y respuestas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede alzar la mano o ponerlo en el chat para que podamos iniciar con sus preguntas. También podemos escuchar propuestas de qué manera podemos interaccionar con el nuevo Estado de México, que aquí están sus integrantes. Me gustaría también, no sé si Eric también como integrante quiera comentar algo. Eric. Adelante, Eric. Gracias, Ceci. Pues yo quiero decirles que, bueno, yo soy uno de los miembros allegados de más reciente ingreso de esta promoción. No soy periodista de formación, soy físico, y a mí me interesó particularmente pertenecer a la red porque creo que la ciencia humanista muy importante, que es la que la define y que es la de generar conocimiento para el beneficio de la humanidad.
Y muchas veces en la academia a nosotros nos cuesta trabajo divulgar el conocimiento que se genera, precisamente porque carecemos de esta formación que nos puedan dar habilidades de comunicación. Y es ahí donde a lo mejor se empieza a distorsionar toda la cadena de comunicación y de difusión del conocimiento. Cuando nosotros mismos no tenemos esos elementos para poner en términos llanos, sencillos, comprensibles, muchas de esas cuestiones, a veces poco más complejas que tiene que ver la ciencia. Entonces, yo creo que esta simbiosis que se puede dar entre académicos, como puede ser gente con mi perfil, y los comunicadores que saben perfectamente bien todas estas técnicas para comunicar, puede ayudar a la ciencia a llegar a todo el mundo, porque a final de cuentas el conocimiento pues es universal. Todos tenemos derecho a estar informados de todo lo que está pasando. Particularmente en nuestro país, nosotros adolecemos profundamente cada vez que hay organiza la OSD, pues nos damos cuenta que adolecemos profundamente de este conocimiento en nuestros jóvenes. Y como también lo decía hace un momento, México es un país muy importante en el entorno global. Somos una sociedad importante, somos una economía importante, somos un país importante. Además, tiene una comunidad científica muy rica y que esa comunidad a veces queda tras bambalinas precisamente por lo que acabo de comentar. Pero también tiene una gran demografía que está apoyada en los jóvenes y que esos jóvenes necesitan tener mensajes claros que los acerque a la ciencia, porque esa es la única manera en que el día de mañana la sociedad mexicana va a ser mejor. Entonces, yo estoy muy emocionado, he estado participando desde hace algunos meses con algunas actividades de comunicación en algunos medios, estoy aprendiendo y yo creo que este es el camino que puede hacer que la comunidad mexicana en general aproveche de mejor manera todos los recursos de ciencia y de tecnología que tiene y que a final de cuentas pues le ha costado al erario, le ha costado a la gente de generaciones anteriores y actuales. Y yo quisiera invitarlos a quienes no forman parte de la red, pues a que se acerquen, a que exploren todas las actividades que ya mencionó ahorita Aleida y a que colaboren con nosotros. Es un espacio abierto, como bien lo decía Aleida. Es un espacio abierto en el que además se permite la verificación de toda la información, o se favorece la verificación de toda la información, de tal suerte que empecemos también a ayudar a desmitificar toda esa información que llega de manera no cuidada a la sociedad. Quisiera decirles, me siento muy a gusto de participar ahora ya de manera formal como parte de la Red Mexicana de Periodistas de la Ciencia a través de este nodo, que es el nodo de mi estado natal, el nodo de... Gracias, Eric. Me gustaría también escuchar la voz de otra integrante más que está con nosotros del Nodo Estado de México. Me refiero a Alejandra Ortiz Medrano. Bienvenida. ¿Nos escuchas? Alejandra, ¿estás por ahí? Creo que no nos escucha Alejandra. Okay. Hola. Ah, ya. Sí, adelante. Ay, no, a ver, esperen. Hola, ¿me oyen? ¿Sí? ¿Sí me oyen? Sí, todos te escuchan. Perfecto. Ok. Es que como tengo una pantalla y los audífonos y supongo que se volvió loco Zoom. Pues yo estoy muy contenta de estar en la red desde hace, creo que 2 o 3 años, no me acuerdo exactamente. Yo no soy periodista, soy comunicadora, pero me parece que el trabajo en la red a mí me ha permitido que esa línea que divide como a los divulgadores de la ciencia y los periodistas de ciencia, pues más que sea una línea divisoria, se transforme cada vez más en una colaboración que yo personalmente disfruto mucho. Creo que hay muchos productos que pues sí caen dentro del periodismo, pero al mismo tiempo podrían caer dentro de la divulgación, muchas herramientas que son pertinentes para ambos, otras herramientas que de repente pensamos que nada más es de un grupo, pero pueden servir al otro y viceversa.
como comentó hace rato Ginarelli, esto de COVID conciencia, pues yo he visto voces justo de divulgadores y de periodistas. Yo también participé en eso, me parece una súper iniciativa. Y hablando en particular del nodo del Estado de México, la descentralización de yo creo que todo me emociona. Digo, yo soy de Guadalajara, pero soy más bien chilanga, viví casi toda mi vida allá, hasta hace 4 años que me mudé al Estado de México, y que fue que noté que sí, que el DF pues es un atractor muy grande de casi todo y ahí se quedan muchas cosas. Entonces, iniciativas como esta de crecer hacia otros lados, no nada más en el Estado de México, digo, no nada más en la Ciudad de México, sino en los estados, me parece súper importante. Entonces, pues muy contenta de que se sumen más. Gracias, perdón por no poner mi video, pero ya les digo que tengo aquí un asunto tecnológico complejo. No te preocupes, Ale. Muchas gracias por tu participación. Antes de ceder el uso de la voz, me parece que Salvador Miranda hace una pregunta, pero me gustaría primero comentar, Aleida, ¿nos podrías platicar un poquito más de este esfuerzo que se ha estado haciendo para recopilar una serie de listas o base de datos con científicos y gente especializada en estos momentos tan importantes como lo estamos viviendo con la COVID? Entonces, no sé qué nos puedas comentar al respecto, que yo creo que también sería una herramienta muy importante para los compañeros y los periodistas. Te perdí cuando justo me hacías la pregunta. ¿Cuál era? Hace unos días se anunció una base de datos. Ah, la base de datos. Ok, sí. Sí, Sí, nos empezamos a dar cuenta que había muchos problemas en cuanto a periodistas que no tenían suficientes fuentes, ¿no? Y no hablo solamente de epidemiólogos, que sería lo más lógico, sino personas profesionales que le dieran toda esta visión pues más compleja y más diversa a esta pandemia, ¿no? Que hablamos desde médicos, enfermeros, gente que está, bueno, profesionales de la salud, pero también gente como psicólogos, psicólogas, sociólogos, gente que puede entender otra mirada, otra perspectiva de la pandemia. Entonces, sacamos un directorio invitando a profesionales de las ciencias en general y de cualquier otra pues actividad que pudiera ayudar a entender mejor la pandemia para que se inscribieran. Entonces, ahorita ya tenemos cerca de 100 registros. Entonces, cualquier periodista, cualquier persona que le interese tener acceso a esta diversidad de fuentes, puede escribirnos un mail, se lo compartimos de forma libre y gratuita. Y la idea es que los contacten, ¿no? O sea, que si tienen un reportaje, una nota, si quieren saber algún aspecto específico sobre la pandemia y cuyas voces no están generalmente en los medios, pues llamen a estos profesionales, ¿no? Intentaremos actualizarla cada semana. La idea es que se sumen más para que ese directorio se enriquezca cada vez más y también tiene profesionales de América Latina, por si alguien también quiere hacer historias que no se centren en México solamente y que al final pues es una pandemia global, entonces nos está pegando a todos. Y puede aprovechar para contactar con profesionales de otros países. Entonces, es una invitación abierta para todos los que les interese. Solamente escribirnos un correo a redmpc2015@gmail.com. Muchas gracias, Aleida. Aquí tenemos una pregunta de Salvador Miranda que me gustaría que abundara más. Dice, ¿le ha interesado mucho la no visibilidad de los periodistas? ¿Por qué creen que sea? Supongo que se refiere a que no hay mucha visibilidad en los medios de los periodistas. ¿A qué se debe esto? ¿Quién podría contestarnos esa pregunta? ¿Aleida? Ahorita le toca a Carlos y a Ginarelli. No, yo creo que pues es visibilidad de los periodistas de ciencias, salud y medio ambiente, ¿no? Creo que
se debe a, pues mira, de la parte más superficial se debe a que durante muchos años no les ha interesado estos temas. Se ha visto la ciencia, la salud y el medio ambiente como temas interesantitos, ¿no? Temas con los que se cierran los noticieros para que la gente se entretenga y diga qué interesante es la ciencia porque se descubrió un planeta o una nueva especie de dinosaurio, ¿no? Eso es lo que, o sea, cuando tú le preguntas a la gente qué entiendes por ciencia y qué ciencia te dan los medios, mucha gente suele tener estas noticias en la mente, ¿no? Como algo interesante y no necesariamente que me sea útil, ¿no? Y creo que al no cambiar ese modelo, muchos medios siguen pensando que la ciencia es eso, es darle notitas interesantitas a la gente para entretenerlas. Y creo que es justamente el dar la visibilidad significa mostrar que no es solamente, o sea, que sí puede ser interesante, claramente, que sí puede ser apasionante, pero que también puede servirles, puede aportarles información fundamental, esencial para tomar algún tipo de decisión. O sea, si a mí me explican que cuál es la ciencia en la planeación de una ciudad y en función de eso, yo como tomador de decisiones públicas puedo planear una ciudad de forma distinta, ¿no? Ahí hay ciencia. Si a mí como persona simplemente me dicen cómo se daña mi metabolismo si duermo mal, ahí hay ciencia y entonces puedo tomar una decisión al respecto. O sea, estas son como cosas muy básicas probablemente, pero la idea es que desde los medios también hay información que con base en evidencia científica le pueda decir a la gente algo más que simplemente decir, wow, qué interesante es la ciencia, ¿no? Sino que sea una ciencia que nos permita identificar los desafíos que tenemos como ciudades, como personas, como comunidades, y saber que dentro de incluso de nuestros mismos países se está generando un conocimiento que puede aportar y que puede permitirnos estar en mejores condiciones para responder a una crisis por una epidemia, al cambio climático, a una crisis energética, hasta el aumento de precios en el mercado. O sea, todas estas cosas tienen implicaciones científicas que no hemos tenido o no estamos acostumbrados a ver como parte del debate público, como parte de nuestra cotidianidad. Creo que es por qué, por este desdén, yo diría, ya histórico, y porque quizás no hemos sabido ni nosotros mostrarles como periodistas, ni ellos visto el modelo, lo que se puede ganar, ¿no? Lo que se puede ganar, hablo de recursos, pero también hablo de prestigio, ¿no? Y eso creo que ya muchos medios en el extranjero lo están viendo, ¿no? Ya están identificando qué es, cómo ganan, qué tipo de público ganan, qué tipo de prestigio ganan contando este tipo de historias, y es simplemente pues decirles a los medios en México que también lo pueden hacer ellos, ¿no? Y que hay periodistas para hacerlo. Gracias, Aleida. No sé si Carlos quiere abundar más en el tema o nos damos con la siguiente participación. Sí, Verónica Martínez Miranda comenta que desde la ciencia es muy oportuno su trabajo y considero que los de las ciencias exactas podemos dar alternativas de salud que ayuden a dar soluciones en esta situación mundial de la pandemia. Sin duda, Verónica, es por eso que estamos haciendo alianzas y parte del producto de ello o el resultado de ello es pues esta base de datos que mucha gente estuvo dispuesta a compartir esa información y hacerla pública. Yo creo que eso es muy, muy respetable. No cualquiera te da sus datos para poder hacer esta participación y hacerlo público ante los medios y a todos aquellos que quieren abonar a la información de qué está pasando, ¿no? Y cómo lo vamos a resolver. Ok, entonces Ricardo Joya dice, hola, a partir de la crisis por COVID, ¿ustedes consideran que el periodismo de ciencia tendrá un crecimiento y reposicionamiento o todo volverá a la normalidad de que la ciencia sea notitas de entretenimiento? Yo quisiera comentar algo. Yo creo que hay un antes y un después de esta pandemia. Ya todo va a cambiar. Y eso me retoma o me remonta a los temblores
y que ahora todas los eventos, las sesiones multitudinarias son con ciertos protocolos, es decir, hay un protocolo de seguridad que te permite entrar a un lugar, dónde salir, lugares de emergencia. Esto nos hizo pensar o cambiar nuestra manera de sociabilizarnos, de congregarnos de manera multitudinaria. Y esto, la COVID, nos está haciendo lo mismo. Los protocolos de convivencia van a cambiar completamente y por consiguiente nuestra manera de cómo podemos ver el periodismo de ciencia a partir de ahora le está dando un realce importante, porque sabemos que si no tenemos la información correcta con los aliados, que son los medios de comunicación, que tengan la información pues real, concisa, sin fake news, nos va a permitir eso que dice Aleida, tomar decisiones de manera correcta y no salir corriendo a pensar que ya tenemos un brebaje de solución que nos pueda permitir a todos vacunarnos previamente de esta pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que esto le va a dar un realce importante al periodismo de ciencia y sobre todo a la capacitación de cada uno de los periodistas. No sé si alguien más quiere abundar, Aleida, Carlos, Ginarelli. Yo solamente quería decir que esto puede cambiar si cambia también la forma en la que las personas, los públicos, quienes reciben este tipo de contenidos, ejerzan una exigencia mucho mayor a sus medios de comunicación. O sea, nosotros como ciudadanos, ¿no? Creo que ahorita he visto pocos cambios, no veo las hordas de medios de comunicación diciendo, sí, contratemos a periodistas especializados, tampoco veo que los medios, por ejemplo, que se equivocan y que publican una nota mal y que la verificamos y decimos, eso está mal, que lo corrijan, tampoco lo estoy viendo. O sea, creo que desde los medios no necesariamente va a salir ese cambio. O sea, si va a salir, tendría que ser una exigencia de los públicos diciendo, no me estás respondiendo mis necesidades informativas y como no lo estás respondiendo, dejo de consumirte. Eso tendría que ser como lo más, la rebeldía ciudadana frente a información chafa, ¿no? O sea, no te voy a consumir, no voy a aprender ese canal, no voy a aprender ese periódico, no te voy a seguir en redes sociales porque me das información chafa, ¿no? Y en cambio voy a consumir otros que sí me den información de tantita más calidad o de mayor calidad en general. Entonces, si fuera eso una comunidad, un ejercicio ciudadano generalizado, creo que entonces ahí los medios empezarían a preocuparse tantito por sus ganancias y entonces quizás empezarían a tener esta necesidad de tener contenidos de mayor profundidad y reporteros que lo hagan. Pero mientras eso no cambie, o sea, sí va a cambiar muchas cosas, como bien dice Ceci. No sé si este cambio del que yo estoy hablando particularmente, de que la ciencia sea más notoria y que la gente lo vea como una posibilidad de tomar decisiones, no sé si va a pasar si este cambio generalizado de ciudadanía no se da. Eso era todo, Ceci. Muy bien, aquí tenemos dos participaciones más. Dice Fátima García Espino. Creo que respecto a esa pregunta, me encantaría saber qué situación más bien compromete a los periodistas a integrarse como parte de la promoción de la salud, como parte de la comunicación de riesgo en salud. Espero no equivocarme, es decir, de trabajar en conjunto. Es decir, ¿qué situación más bien compromete a los periodistas a integrarse como parte de la promoción de la salud? Adelante, Carlos. Ginarelli. ¿Sí? Bueno, nada más abonando y cerrando, o más bien incorporando las dudas anteriores, creo que va muy de la mano del compromiso que tomen los periodistas y los medios públicos. Tenemos una gran oportunidad para eso. Yo trabajo en un medio público y creo que es como una alianza natural o es un camino natural donde debemos generar contenidos basados en un mejor periodismo. Me parece que por ahí podemos ir abriendo brecha. El encontrar a los públicos es fundamental. La doctora Verónica es ejemplo de ello. A través de su investigación sobre el agua, logramos mover a la ciudadanía para que nos apoyara enviando cascarón de huevo, que lo utilizan como un elemento para mejorar el agua subterránea en distintos pozos del Valle de Toluca.
Se logró la participación mediante la divulgación de un reportaje en Uniradio, mediante la promoción a que la ciudadanía participara, y encontramos comentarios de agradecimiento de los ciudadanos por entregarles este tipo de información y por convocarlos a participar. Digamos que es un círculo en donde los periodistas, medios públicos, tenemos una gran oportunidad para ir mejorando con la generación de estos contenidos. No todos los contenidos tienen estas características, ni todo puede ocurrir así, pero hay un área de oportunidad y creo que eso podemos valorarlo, ejercitarlo, practicarlo y aprovecharlo en estos momentos. Llamar y convocar desde los medios también a la participación ciudadana mediante el periodismo de ciencia y mediante investigaciones que ayuden o beneficien a la sociedad. Y por supuesto que esto ayuda y nos convoca a verificar información relacionada con la salud. Creo que como periodistas hay una línea muy delgada entre promover, entre divulgar y entre cuestionar. Quizá nuestra labor va más por cuestionar qué está ocurriendo en el ámbito de la salud y apoyarnos en el periodismo para dar respuestas. Si eso ayuda a una mejor promoción de la salud, por supuesto que eso será, digamos, una consecuencia de nuestro trabajo, pero no de entrada quizá vernos como promotores de la salud, ¿no? Sino como generadores de contenidos que beneficien a todos los ámbitos, a la salud, al medio ambiente y a la mejor toma de decisiones basados en evidencias científicas. Gracias, Carlos. Tenemos 2 participaciones más antes de cerrar. Cerramos un poquito antes de las 12:10 porque tenemos precisamente otro evento al cual queríamos invitarlos, que es también un evento que tiene el Nodo Puebla. Y si gustan, les podemos dejar aquí el link para que nos acompañen. De igual manera, es también una actividad que ellos tienen con respecto a la verificación de noticias falsas, que también yo creo que les va a interesar mucho. Muy bien, Marifer Berelli comenta, hola, justo aludiendo a lo que mencionan, ¿cómo incentivar la construcción de esas audiencias críticas y que tengan un creciente interés por una visión de la ciencia no tan estigmatizada y lejana, sino que realmente sean vistas como algo próximo a su realidad? Gracias. Ricardo Joya menciona, perdón por comentar, en el caso del Estado de México, este fin de semana se generaron incluso problemas sociales por rumores y noticias falsas, agresiones a la autoridad, acusaciones de que el gobierno quiere infectar a la gente. Coincido con Aleida, el cambio no necesariamente vendría de los medios de información. Es necesario que las instituciones públicas hagan algo adicional, universidades, gobiernos, centros de ciencia. Ivonne Linares comenta, considero su trabajo es muy importante en la difusión de temas y otros temas, de este tema y otros temas de interés científico. Sin embargo, hay pseudoperiodistas que malinforman o confunden a la población, que le recomiendan a la sociedad para evitar crear y creer este tipo de información, el cual muchas veces pone en riesgo a la sociedad. ¿Qué opinan de las declaraciones y actitud de periodistas del periodista de TV Azteca sobre las declaraciones realizadas en días pasados? Yo creo que allá Leida nos puede ayudar, ¿no? Incluso hubo un posicionamiento de la red. Así es. Ay, quito mi micrófono. Yo creo que se conectan muy bien las tres preguntas y tiene que ver sobre todo con cómo le hacemos, ¿no? Cómo le hacemos como ciudadanía, como instituciones universitarias, como gobiernos. Yo creo que aquí el punto fundamental es saber que la responsabilidad es compartida, ¿no? Que no podemos decir que venga el gobierno y que no nos mienta, o que vengan los periodistas y que no sean pseudo periodistas, o que ¿no? O sea,
buenos profesionales y malos profesionales van a existir en cualquier lado y siempre, ¿no? Gobiernos, universidades, científicos y periodistas. Pero creo que claramente si podemos identificar aquellos pocos ejemplos en donde tengan prestigio, hagan bien su chamba, nos den información correcta, colaboren para construir ciudadanía, creo que podemos entonces como un todo, como esta complejidad de diversos actores, empujar para que estos ejemplos de buenas prácticas lleguen a más gente, ¿no? Y entonces puede ser una escuela que está haciendo talleres para niños y entonces apoyar para que eso se disemine de mejor manera, ¿no? O un gobierno que está haciendo ciertas cosas bien en comunicación de la ciencia o en eventos para que haya una mayor cultura científica. Entonces, tomar eso, se hablaba mucho en el taller de periodismo de soluciones, enfocarnos en esos casos en los que no son buenas noticias tal cual, pero sí son casos que muestran cómo sí se pueden hacer las cosas en un escenario en el que aparentemente todos tienen los mismos recursos o todas tienen las mismas deficiencias, ¿no? Cómo identificar a esos actores y una vez que los identificamos, cómo podemos impulsar su trabajo de manera que se difunda de mejor manera su buen actuar, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de un medio tipo TV Azteca con un presentador en donde dice no le crean a lo que dice la ciencia, en este caso, pues está muy claro que eso no sería uno de estos ejemplos, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? No escucharlo más. O sea, yo desde mi punto de vista es como muy radical. O sea, no me estás dando la información que yo necesito, pues no te consumo más. Entonces, aquí el llamado de la red que menciona Ceci, pues fue justamente el hacer un llamado a los medios de comunicación para que tomen esta responsabilidad como suya, pero también que las audiencias generen esta actitud más crítica, ¿no? Y la actitud crítica no es nada más decir, estar en contra de algo, sino actuar en consecuencia. Si no estoy de acuerdo con esto, entonces, ¿cuál es mi plan, cuál es mi acción para que haya una mayor, mi actitud crítica se note, mi actitud crítica se vuelve una manifestación, ¿no? Creo que todos los seres somos seres políticos y todos los ciudadanos podemos tener una acción mucho más contundente respecto a la información que tenemos. Y la información que tenemos usualmente no es de buena calidad. Entonces, me parece que como ciudadanía, como medios de comunicación y como gobiernos e instituciones públicas, tenemos el derecho y tenemos el poder de cambiar las cosas decidiendo de mejor manera, una manera mucho más racional, qué consumimos y qué no, a qué le damos nuestro dinero y a qué no, a qué le damos nuestro apoyo y nuestra legitimidad y a qué no. Y creo que eso podría ser un buen avance. No lo sé. Gracias, Aleida. Nos comenta Ricardo Joya, gracias por sus respuestas y felicidades a toda la red y al Nodo Estado de México. Muy bien. Pues ya nos estamos despidiendo, estamos a 1 minuto. Gracias, Carlos, gracias, Ginarelli, gracias, Eric, gracias, Alejandra Medrano, que se tuvo que despedir antes. ¿Alguien quiere comentar algo antes de despedirnos? Adelante, Eric. Nos queda 1 minuto. Yo quisiera nada más redondear estas preguntas, hacernos tanto Marifer como Ricardo Joya. Y coincido plenamente, yo creo que esta coyuntura que estamos viviendo, que es la de la COVID-19, debemos aprovecharla todos precisamente para posicionar a la ciencia y a la tecnología en el lugar que debe tener en cualquier sociedad y particularmente en nuestra sociedad. Creo que es que cuando esta pandemia pase, otra vez la ciencia quede relegada a un segundo o tercer plano. Yo sí pienso que las instituciones públicas, pero en general toda la sociedad, tenemos que demandar mejores productos de información. Es un derecho que tenemos derecho al conocimiento, toda la humanidad tenemos derecho al conocimiento, y suena un poco ilógico que nosotros preparemos especialistas en todas las disciplinas precisamente para enfrentar coyunturas como estas, problemáticas como estas, y cuando las enfrentamos
hagamos caso de la información que ellos han desarrollado. Entonces, me parece que para eso es la ciencia precisamente, para tener mejores herramientas para enfrentar el futuro, las coyunturas, las problemáticas. Y tenemos entonces que apoyarnos en el conocimiento generado a lo largo de toda la historia para resolver esas situaciones. No podemos hacerla de lado. En ese sentido, me preocupa mucho, por ejemplo, que se desestime la importancia que tiene la especialización en general. Creo, insisto, que es más que una aspiración, es una gran responsabilidad la que tenemos particularmente nosotros en esta red mexicana de periodistas de la ciencia, para no dejar pasar el momento, para que esto no retroceda una vez que logremos superar esta pandemia, y para que la ciencia y la tecnología queden, insisto, como uno de los ejes que motive nuestra actuación como una sociedad que, insisto, es muy importante en el entorno global. Muchas gracias. Gracias, Eric. Gracias a todos por su participación. A Leida Rueda, nuestra presidenta, a Carlos Arza, a Ginarelli Valencia, a Eric Rosas y una servidora, Cecilia Montero. Les damos las gracias. También a Alejandra Medrano, que se tuvo que desconectar, pero bueno, creo que este ha sido un primer acercamiento y estoy segura que vamos a tener muchos más y vamos a estar compartiéndoles toda la información en nuestras redes para que nos sigan. Cuídense mucho. Un abrazo a todos. Bye. Bye.